Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la clase muy importante sobre la Biblia. Cómo leer la Biblia y cómo interpretarla. Vamos a pedir al Señor con el Salmo cuyo estribillo es el siguiente. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Pues si se la recuerda. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Todos. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Nos guardará como pastor a su rebaño. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Bien, la clase de esta noche es sobre la Biblia. Cómo nace la Biblia y cómo se interpreta la Biblia. A propósito, en YouTube, hace unos minutos, acabo de ver una semblanza del Papa, de oír, de escuchar, una semblanza de Papa Francisco, precisamente sobre este tema también, además de otro tema, pero este es el tema central. No recuerdo ahorita cuál será, pero es una semblanza perfecta también en la manera de describirla, de interpretarla, y la presenta muy bien la persona del Papa en sus características mejores, más profundas, su compasión hacia los pobres, hacia los débiles. Y luego hace también entender que ciertamente mucha gente, como son cosas nuevas, se preocupa. Pero ¿por qué tiene una interpretación antigua y le parece que la interpretación nueva, con el nuevo paradigma del Papa, cree que sea peligrosa? Pero no. Y lo de esta noche hará comprender mejor todavía eso del Papa. Muy sabrosa el agua. Cuando no hay vino. Entonces, origen e interpretación de la Biblia. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo nació la Biblia? Y ahora vamos a ver qué decía el antiguo paradigma, qué pensábamos nosotros antes, hasta hoy. Y luego veremos cómo hay que pensar
cómo hay que leer la Biblia, cómo se formó. Es un nuevo paradigma. Entonces vamos con este antiguo paradigma. Se decía que la Biblia era un libro o una serie de libros escritos al escritorio. Alguien se había puesto a un escritorio y había escrito todo lo que está en un libro, como hoy se hace, de corrido o algo así. Escrita por autores que escribían recibiendo el dictado de Dios, como que era Dios que le estaba dictando. Escribe esto y esto y esto. Que les hablaba directa y físicamente. Así imaginábamos. Siendo toda la Biblia palabra de Dios, se interpretaba toda al pie de la letra. Toda palabra es de Dios, por lo tanto, toda palabra, todo renglón tiene su sentido ya perfecto. Así se pensaba, todo al pie de la letra. Y se interpretaba con las formas como nosotros leemos e interpretamos las cosas de nuestro tiempo. Yo leo, entiendo esas cosas y la interpreto como si fuera una cosa escrita en mi tiempo, con los puntos de referencia que yo tengo hoy cuando leo un pedazo de periódico. Así, el antiguo paradigma. Número 3. Dios era el protagonista de todo. Era Él que hacía todo. Dictaba lo que había de escribir y actuaba con el pueblo, con el clima, todo Él. Protagonista de lo agradable y de lo doloroso. Lo agradable era considerado premio de Dios y lo doloroso era considerado castigo de Dios. Esta era la forma de leer y de interpretar lo que se estaba leyendo. 4. El criterio de interpretación más desviante, que confundía las cosas, era el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Esta manera, esta cosa que había dentro de la cabeza, con eso se interpretaba la actuación de Dios en la historia. ¿Qué es antropomorfismo? Literalmente se traduce a la forma humana. Antropo, hombre, y morfe, la forma. O sea, una manera de leer e interpretar como si Dios era y actuaba a la forma humana. Entonces, se ponía bravo, se ponía furioso, se arrepentía. ¿Cómo hace un ser humano? Son antropomorfismo
palabra griega que significa pensar que Dios es y actúa como un ser humano. Esto lo veremos más adelante. Ha hecho hacer muchos errores. Incluso todavía a nivel popular se piensa que Dios se pone bravo cuando tú no le haces caso y haces el pecado, se pone furioso y te castiga. Todavía nosotros pensamos con el criterio del antropomorfismo. Veremos que esta es una cuestión que hay que tirar 10 kilómetros lejos, porque nos ha engañado mucho. De manera que, estamos en número 5, de manera que Dios se pone bravo y castiga como un padre furioso. Se arrepiente cuando cae en la cuenta de haber exagerado o haberse equivocado, etcétera, etcétera. Como un ser humano. Es ser humano. En griego se dice antropos. Antropomorfismo. Número 6 de este viejo paradigma, de esta vieja forma de pensar cómo nació la Biblia y cómo hay que interpretarla. Número 6, al nacer la ciencia, en 1600, se creyó que esta, o sea, la ciencia, no tenía nada que ver con la revelación bíblica. Otra cosa. Esta es la Biblia, la palabra de Dios, y eso dice todo. Eso es todo. De manera que la ciencia no tiene nada que ver. Incluso se le tenía suspicacia. Cuando ciencia, cuidado, cuidado. Y casi se pensaba que era enemiga de Dios, la ciencia. Si eres científico, si hace referencia a la ciencia, tú ya te estás alegando de la fe. Y la homilía del domingo pasado dice que la fe tiene que ser pensada. Todo se interpretaba a la luz de la evidencia común y sensible. Está lloviendo, se ve la lluvia, está lloviendo. Claro. Me levanto en la mañana, veo a lo lejos en el horizonte surgir el sol, claro, y luego el sol ya lo tengo sobre la cabeza, entonces es el sol que está caminando. Así es. Como el caso de Josué, que pidió a Dios que separara el sol para tener más luz con el fin de ganar la batalla contra los amalecitas. Detente, oh sol, gritó Josué. Porque Josué veía las cosas como se ve, de ciencia nada, de forma sensible, directa, material, por decirlo así. Fue la interpretación no científica, porque la interpretación científica es que es la Tierra,
que está dando vuelta al sol. Por la que la Comisión Vaticana condenó al científico italiano Galileo Galilei, quien demostraba con instrumentos o afirmaba con instrumentos que la realidad era diferente de la apariencia. No era el sol que daba vuelta a la Tierra, sino que era la Tierra que daba vuelta al sol. Se pusieron bravos todavía más los eclesiásticos, porque se estaba diciendo algo contrario a lo que ellos siempre habían dicho. Se entiende un poco por qué los fariseos se ponen bravos delante de Jesús. Jesús está diciendo algo muy diferente de lo que ellos habían dicho siempre. Este ha sido el criterio interpretativo que ha durado hasta nuestro tiempo para casi toda la producción bíblica. Cuando se habla de Biblia, se habla con esta mentalidad. Entonces, la ciencia que está lejos, la ciencia impide que nosotros entendamos la palabra de Dios y la ciencia es contraria a la fe, que es simplemente decirle a Dios, Señor, si lo dices tú, te hago caso. No entiendo, pero te hago caso. Ya estamos en el nuevo paradigma. El resumen es fácil de hacer. Recordamos esos 6 números, pero ya lo sentimos. Prácticamente es como nosotros hoy todavía creemos que fue hecha nació la Biblia y cómo se interpretaba. Nosotros hoy todavía creemos así. Y ahora vamos a ver cómo debe de ser el nuevo paradigma. Y ustedes sabrán si ya estaban entrando a esta nueva forma de leer la Biblia. Nuevo paradigma, nuevo patrón para leer la Biblia, nueva teoría, nuestra forma, nueva forma, nuevo marco de interpretación. La palabra más fuerte, más completa, más científica es paradigma, que en griego significa lo que se mueve en torno a algo estable. Y entonces, en este caso estamos diciendo, queremos saber cómo hay que interpretar, cómo se hizo la Biblia, cómo se interpreta la Biblia hoy. Naturalmente, sabemos que es palabra de Dios, eso no se discute. Esto es lo estable. Por eso paradigma significa lo que está en torno a lo estable, a lo firme. En sentido dogmático es el dogma, lo estable, lo que no se cambia. Pero nosotros vamos interpretando, conociendo al dogma por sus manifestaciones, por sus cosas
sus maneras de manifestarse. Esa es la palabra paradigma. Hoy, al menos en ambientes más evolucionados, se sabe que la historia de la composición de cada libro no tiene que ser acentuado. Hay que borrar el acento. La historia de la composición de cada libro, especialmente del Antiguo Testamento, es muy compleja. No es el escritor que se sienta al escritorio, Dios dicta y él escribe, y al final agarra el librito y lo lleva al sacerdote. Y el sacerdote dice, esta es palabra de Dios. No, no es así de sencilla la cuestión. Es una composición compleja. Se compone el libro de la Biblia de forma muy compleja. A ver cómo. El íter clásico, o sea, el camino clásico fue el siguiente. El camino prácticamente de todos los libros. ¿Cómo se formó? Vamos a ver el camino cómo fue. 2 puntos. 2 puntos. Fue el siguiente. Sucedían los acontecimientos. Lógico. Había una guerra, mataban al rey y el rey no quería hacer caso a los profetas. En fin, los acontecimientos. Sucedían en medio de ese pueblo acontecimientos. Esa es la primera piedra de cómo se compone la Biblia. Sigamos. El pueblo, con su fe y animado por personas inspiradas por Dios, hacía circular los hechos, los acontecimientos, dando de los mismos su interpretación conforme la fe en Yahvé. El pueblo ya creía en Yahvé. Este acontecimiento ha venido una mujer y ha venido a decir a este grupo de gente que estamos aquí, fíjese que allá en Escuintla sucedió esto y esto y esto. Así, qué barbaridad. Y era algo que tenía que ver con Yahvé. Entonces, el pueblo oía los hechos, lo comentaba, lo trataba de comprender, lo comentaba, y entonces el acontecimiento daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta. Por toda Guatemala, Huehuetenango, Izabal, los acontecimientos daban vuelta y cada región daba su interpretación, como pensaba que significaba eso, qué era lo que quería Dios. Imagínense que complejo. Sigamos. Estamos siguiendo el íter, cómo se va formando un libro. Los acontecimientos, el pueblo viene a conocimiento de este acontecimiento, de estos acontecimientos, los maneja entre ellos la gente y dice su interpretación y reacciona en su corazón. Ah, sucedió eso. Ah, entonces Dios se ve que quiere eso. Y cada grupo su interpretación.
o cada persona su interpretación. ¿Qué sucedía entonces? Cientos de interpretaciones en Guatemala de esos acontecimientos que se habían ido conociendo. Entonces, surgía alguien llamado por Dios que recopilaba los hechos y las interpretaciones nacidas en medio del pueblo. Entonces viene un escritor, uno que tiene capacidades y se siente inspirado de recoger todos estos hechos de la cual la gente habla, en todo el mundo habla. Interesante, ¿eh? Entonces, él sí se pone a la mesa después de haber conocido todos los acontecimientos, haber hecho entrevistas, etcétera, para saber qué pensaba la gente y lo escribe. Claro que inspirado por el Espíritu Santo en hacer esta síntesis. Recopilaba los hechos y las interpretaciones que la gente daba, con preferencia el pueblo pobre y humilde. Era algo que Dios había inspirado también a los profetas, que los pobres, los salmos son llenos de esa interpretación, los pobres son los que interpretan mejor la voluntad de Dios. Entonces, el profeta o el escritor va recogiendo todo esto, le da una forma lógica, naturalmente, que pueda ser el mensaje de Dios. El resultado se guardaba con atención religiosa ordinariamente en el templo y pasaba a ser una fuente de la revelación de Dios para su pueblo, que en los primeros 1800 años, antes de Jesús, era constituido por el pueblo hebreo. Intercomplejo. Hay acontecimientos, la gente llega a conocer los acontecimientos, eso significa que pasan decenas y cientos de años. Eso, tenemos, pero aquí tiene que estar silla. Ya tenemos. Bien, tenemos visitas. Nos alegramos. Estamos hablando en esta clase cómo se formó la Biblia y cómo se interpretaba la Biblia. La vieja forma, o lo llamamos el viejo paradigma, cómo se interpretaba. Y eso hasta el día de hoy, cómo se interpretaba. Se creía que había uno que se sentaba al escritorio y, inspirado por Dios, escribía aquello, agarraba el libro y lo llevaba al sacerdote y el sacerdote lo daba a conocer como palabra de Dios. Una cosa así de sencilla. Pero en realidad fue muy diferente la forma como nació la Biblia. Fue muy diferente y acabamos de entrar al nuevo paradigma, o sea, la nueva manera de ver
cómo nació la Biblia y cómo hay que interpretarla. Y eso nos interesa a nosotros porque es de nuestro tiempo. Si nosotros hablamos con las vecinas, los vecinos de casa, tenemos que hablarle de esta nueva forma. Entonces, ¿cómo nacieron? Es, primero hubo acontecimientos en el pueblo, que hay una guerra, que viene un ejército que mata, destruye toda la ciudad. Acontecimientos. Estos acontecimientos, en ese tiempo la cosa era muy lenta. Los acontecimientos no se conocían como hoy al minuto, al mes, como que sucedió en Huehuetenango hace 10 días. Nadie de nosotros sabe. Y sin embargo, hoy lo sabemos rápido. En ese tiempo, meses y años para conocer qué es lo que había pasado en Escuintla, en Huehuetenango. Los acontecimientos se movían con mucha lentitud y la gente los conocía y los comentaba. Los conocía y los comentaba y daba su interpretación. Eran acontecimientos que había que ver qué quería decir Dios con esos acontecimientos. El pueblo hebreo ya sabía eso. Entonces, los comentaba, los interpretaba. ¿Y ahora qué? Ahora viene una persona, un personaje inspirado por Dios, que tiene ciertas capacidades. Él sí se pone a la mesa. Primero hace todas las entrevistas necesarias para saber qué pasó de preciso, cómo fue el acontecimiento, y luego qué interpretación le da la gente de Escuintla, la gente de Izabal, la gente de Huehuetenango. Y él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que le da la capacidad de recopilar todo eso conforme la verdad que Dios quiere transmitir al pueblo. Y ahora sí tenemos el libro, y que en ese tiempo, claro, no era libro, eran Rollo. Pergamino de pergamino, Eran varios escritos. sí, pergamino sobre papiro, etc. Y se llevaba al templo ordinariamente y el sacerdote lo daba a conocer a la gente, esa palabra de Dios. Pero eso significaba pasar hasta 100 años para llegar a este proceso. Entonces, vean qué manera diferente de pensar entre lo antiguo, que llamamos antiguo paradigma, y este nuevo paradigma. Porque ahora se sabe cómo nacía un libro de la Sagrada Escritura. Con todas ese tiempo, esa barbaridad de gente que contribuía. Estamos entonces en medio del pueblo hebreo, todo 1800 años antes de Cristo, desde Abraham, 1800 años antes de Cristo, todos estos libros, toda esta historia es el pueblo hebreo. Ya sabemos, desde Jesús en adelante, además del pueblo hebreo,
es todos aquellos que siguen a Jesús. Entonces, la Biblia se refiere ya a toda la humanidad. Pero por 1800 años era el pueblo hebreo que estaba en medio de estas composiciones. Esto es importante porque luego nace el problema de las traducciones. Y la traducción, precisamente la primera, es traducción hebrea, del hebreo. Porque todo había nacido en medio de los hebreos, que ellos también tenían su dialecto, que los estudiosos conocen. Ahora, aquí, ¿qué hay? Estamos todavía aquí. Aquí ya estamos, ¿verdad? De Abraham. La fe, la moral y la cultura del pueblo tenía que reflejar todo lo que Dios había revelado. Fíjense, ese es un concepto que conocemos. Pero lo tenía también el pueblo hebreo que manejaba estos libros. Sabía que esa era palabra de Dios. Esa era enseñanza de Dios. Entonces, todo eso se volvía cultura. O sea, el pueblo lo cultivaba. Lo cultivaba. Y su moral, su manera de hacer las cosas, eso significa moral. Hacer las cosas. Y su manera de creer, esto es la manera de creer, el dogma. Entonces, su moral, su manera de actuar y su dogma, su manera de creer, tenía que reflejar todo esto que Dios había revelado. Y entonces, nosotros aquí estamos, nosotros de la nueva época, ahorita, estamos siendo trastornados porque estamos dentro de una situación que las cosas ya no se sabe qué agarrar. Y casi nada de lo que Dios ha dicho, casi nada, o nadie tiene la preocupación de hacerlo moral y dogma. O sea, de ponerlo en la práctica y de creerlo. Es un mundo que va por otro lado. Sin embargo, es importante lo que estamos haciendo, porque en ese mundo, si alguien, y siempre hay millones, en 8.000 millones hay millones de gente que sí tiene interés de saber qué sucedió y qué dice Dios. Entonces, estamos en un mundo descombinado, pero aquellos que quieren saber qué dice Dios, tendrá que guiarse por este nuevo paradigma, no con el viejo. Si le decimos el viejo, se confunde. Se confunde, estamos en otra época. Se confunde. Por eso la importancia del nuevo paradigma, que al mismo tiempo que es más científico y por lo tanto más conforme a la verdad, al mismo tiempo dice cuál es la forma con que el Espíritu Santo quiere que se conozca la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo que está hablando a todas las generaciones, también a esta generación. Y a esta generación
el Espíritu Santo le habla con el nuevo paradigma. Porque la humanidad avanza y el Espíritu Santo hace cosas nuevas, dice cosas nuevas, conforme las nuevas generaciones son capaces de entender. El nuevo paradigma es un esfuerzo que estamos haciendo para manejar una forma de interpretar las cosas más sabia. Pero es el Espíritu Santo que está inspirando a la humanidad para que la humanidad pueda conocer la bondad y la verdad. Para que la humanidad pueda conocer la bondad y la verdad, que son las dos columnas por las cuales el ser humano se relaciona con Dios y lo conoce. Entonces, hoy, 2000 años después de Cristo, con toda esta tecnología, con un mundo trastornado, el Espíritu Santo que quiere guiar la humanidad en el camino de la bondad y de la verdad, los dos rieles del tren que lleva a Dios. Habrá que ayudar a la gente a entender cómo el Espíritu Santo inspira con el nuevo paradigma. ¿Quién formó este paradigma? La ciencia y el magisterio. La ciencia nos dice, ustedes creían que el escritor sagrado era uno que se ponía a la mesa y le editaba las cosas. ¿Qué va? Supiera qué problema para hacer un libro. Viera cuánto tiempo, y entonces hoy, cuántos científicos necesitamos para poder ir a la fuente y conocer cómo sucedieron las cosas, cómo hablaba Dios en ese tiempo. Eso es necesario para saber cómo Dios hoy nos habla en nuestro tiempo, con el Espíritu Santo que se coordina con el magisterio de la Iglesia. No estamos ciegos, no estamos en el aire, pero ¿cómo sabemos que el magisterio? Para el grupito nuevo, nosotros partimos de lo que dice San Juan en el Evangelio, capítulo 16, del 11 al 13, que le dice, y yo ya no voy a hablar más a los apóstoles, ya no voy a hablar más porque ya ustedes no pueden aguantar, no pueden asimilar. Es como cuando a un grupito de niños, la maestra se da cuenta que ya los niños se distraen, ya no pueden aguantar tanta teoría. Entonces Jesús les dice, ahora yo no les voy a decir más, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, les enseñará la verdad toda entera. Y los apóstoles entendieron que eso se iba a dar por toda la historia, a lo largo de toda la historia, de generación en generación. Las generaciones iban a entender siempre más. El Espíritu Santo iba sugiriendo de generación en generación siempre más. ¿Y cómo iban a estar seguros
que era el Espíritu Santo. Entonces Jesús también ha proveído a eso. A Pedro le dice, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del mal, que son la maldad y la falsedad, que se oponen a la bondad y a la verdad. La fuerza del mal no prevalecerá contra ella. La iglesia nunca, cuando habla de estas cosas, de la moral y del dogma, nunca se va a equivocar. Porque está el Espíritu Santo. ¿Y quién garantiza que viene del Espíritu Santo? El magisterio. Pedro, edificaré mi iglesia sobre de ti. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esta era la fórmula para pasar todos los poderes de interpretación, de autentificación de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Todavía tenemos cosas. Estamos en el primer número que corresponde al primer número del viejo paradigma. Entonces eran 6 los números. Aquí estamos ahora en el segundo. Cuando uno podrá estudiar, tiene por un lado el viejo paradigma y por el otro lado el nuevo paradigma. Entonces puede saber dónde tiene que renovarse. Estando así las cosas, es fácil comprender cuán compleja es la interpretación de la revelación de Dios. Porque si para hacer un libro hay tantas cosas complejas, y para interpretar entonces, ¿cómo haremos? El que quiera conocer a ciencia cierta lo que quiere decir el escritor sagrado, la Biblia tiene 2 autores, el escritor sagrado y el autor divino. El autor sagrado, que es un ser humano, un hombre, una persona, que escribe como hacen los humanos. ¿Cómo hacen los humanos? Pero lo que escribe está inspirado por el Espíritu Santo, que le está inspirando la verdad que Dios quiere que su pueblo conozca. Entonces, 2 autores. Para conocer lo que dice el escritor sagrado, hemos visto qué compleja que es las cosas, porque se pone a escribir, pero cuánta complejidad. Suceden acontecimientos, los acontecimientos dan vuelta por años y años, la gente comenta, los comentarios de un lugar son diferentes del comentario en otro lugar. Y después de tantos años, alguien se siente inspirado a hacer el trabajo de recopilación de todo aquello. Y sabe que el Espíritu Santo le pide hacer ese trabajo. Y lo hace. Y luego lo da al sacerdote, el sacerdote lo da a la gente. Pero para nosotros interpretar ahora ese libro, qué complejidad, ¿cómo hacemos? A correr detrás de los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? ¿Son ciertos aquellos acontecimientos?
o alguien lo contó a la loca. Todo esto exige cientos de científicos que verifiquen todo eso, porque no se puede ir a la loca. Ah, ¿eso significa eso? No, un momento. Tenemos que estar seguros que el escritor sagrado quería decir eso, porque con la seguridad con que sabemos que el escritor sagrado dijo así, entonces podemos entender cuál es el mensaje de Dios que a nosotros interesa. El conocimiento de lo que, la buena interpretación de lo que dice el escritor sagrado es un conocimiento necesario para conocer el pensamiento de Dios. Entonces, el trabajo científico para verificar si eso lo escribió ese autor en esa lengua, eso es fundamental. Pero para saber eso se necesita cientos de científicos, porque además sucede que como se escribía entonces, el escritor sagrado escribe como se escribía entonces, no como se escribe ahora. Aquí está la confusión que a nosotros nos agarra, ¿no? Nosotros interpretamos como si estuviera escribiendo. No, en ese tiempo se escribía diferente. Por ejemplo, un mismo libro, ¿cómo se habla más o menos de la misma cosa? Entonces, empieza con el autor Isaías y a mitad del libro viene otro autor, que pero siempre se habla Isaías. ¿Y ahora qué? Y otro autor significa que para interpretar este otro autor hay que conocer otras cosas. A lo mejor ese autor viene de otra nación. Complicadísimo. Pero por eso la importancia de la ciencia. Y la Iglesia Católica ya desde hace al menos 100 años ha decidido ir con la ciencia. Lo que dice la ciencia. A partir de allí, que nos hace estar seguro lo que dice el autor, el escritor sagrado. Es la ciencia que nos ayuda a eso. Entonces, la ciencia de cómo se escribe, la ciencia de los géneros literarios, a ver si una cosa es poesía o es prosa o es estadística o es el periodista que escribe. Todo esto hay que distinguirlo porque una cosa es una frase que dice un poeta. Vimos un mar de sangre. Un mar de sangre. ¿Y cómo se llamaba este mar? Hombre, es un poeta. Cuando dice un mar de sangre, se dice una cosa tremenda. Ya, nada más. Pero yo tengo que saber que ese género literario es poesía, no es prosa. No es simplemente estoy escribiendo. Los géneros literarios, los destinatarios. Ese libro, ¿para quiénes fue escrito? Porque una cosa es que lo escribía a pobres campesinos, otra cosa que lo escribía para los sacerdotes. El significado de la cosa puede ser muy diferente. Pero aquí tiene que ser otro científico que tendrá que decir a quién estaba. Bueno,
son cientos de científicos. Tiene que juntarse a un ejército de científicos expertos en lenguas antiguas. Mi profesor, que era un fraile de Biblia, había hecho una gramática en acádico, una lengua que estaba cercana a la de Israel, pero se conoce más. Para decir que hay que conocer por qué, porque el que escribía, si era un pueblo cercano de acádico, escribía como escribía en lo acádico, cómo escribía la paz. Hay que preguntar a científicos cómo escribía lo acádico. Yo hago el ejemplo de aquí, que uno dice car wash. Dentro de 1000 años viene alguien que quiere conocer cómo vivía la gente de Guatemala. Citibank, car wash. Pero esa no era la lengua de los guatemaltecos en ese tiempo. ¿Y qué será significa? Alguien dirá que limpia el carro. Entonces alguien que conoce la historia, un científico de la historia y de la geografía, dirá, fíjate que Guatemala estaba cerca de un pueblo que se llamaba los Estados Unidos de América, y allí se refugiaban para sobrevivir, porque no tenían de cómo vivir. Era un pueblo antiguo. Y vivía con el sueño de volver a Guatemala y poner su negocito. Esto. Uno de ellos fue a Estados Unidos, regresó y puso el negocio de limpiar los carros, car wash. Pero cuánto trabajo para llegar a saber. Y entonces quien escribe el libro de cómo vivían los guatemaltecos hace 1000 años, tiene que saber eso, pero eso tiene que decirlo otro científico. Entonces entiende, si no, no lo sabe. Creo que se ha entendido bastante la complejidad. Miles de los traductores. Qué complejidad traducir una cosa de otra lengua. Muy complejo. Hay que saber qué mentalidad, en qué tiempo estaba escribiendo eso, quién lo estaba escribiendo, con qué era un psicólogo, o era un médico, o era un campesino que estaba escribiendo eso, porque la cosa cambia y las palabras cambian. Entonces hay que traducirla según esas palabras que que decía él, no la palabra que tiene el sentido ahora. Los sociólogos, los historiadores, cientos, antropólogos y, claro, geólogos, etcétera, etcétera. Es evidente entonces lo equivocado que es interpretar al pie de la letra el texto inspirado. Los hermanos evangélicos tienen ese criterio, al pie de la letra. Pero está equivocado porque hay demasiadas cosas que hay que conocer para saber qué significa ese renglón. Nosotros dicen, no, para nosotros es claro, no, hay que ver para ellos qué significaba este renglón. Y para saberlo se necesita toda esa gente. Entonces la ciencia. De manera que la Iglesia Católica ha decidido para hacerse ayudar
para reconocer la palabra de Dios, el significado de la palabra de Dios, el sentido verdadero de la palabra de Dios, el primer trabajo lo tendrá que hacer la ciencia. Y nosotros confiamos en la ciencia, porque la ciencia también viene de Dios. Eso hay que caer en la cuenta. La ciencia viene de Dios. Por lo tanto, si es verdadera ciencia, no hay peligro. Eso sí, cuando vas a escoger la interpretación, estés seguro que sea verdadera ciencia, no la opinión de cualquiera. Número 3. Debido a esta complejidad y a otras exigencias de la revelación de Dios, la Iglesia Católica da principios hermenéuticos, o sea, de interpretación fuertes. Y ahora vamos a ver cuáles son los principios que la Iglesia Católica tiene para poder leer e interpretar la Biblia. Para nosotros también que vamos a leer la Biblia, nos ha dado ciertos principios, ciertos criterios. Vamos a ver cuáles son. Uno, la Biblia se interpreta en el conjunto. No que voy a leer el versículo del Deuteronomio que ha sido escrito hace 3.500 años en un contexto especial por autores especiales y yo lo interpreto así como a mí me parece. No, tienes que conocer toda la Biblia, toda, porque Dios ilumina a la gente de hace 3.500 años en su tiempo. 3.000 años después, ilumina a la gente en su tiempo, o sea, 3.000 años después de los primeros. ¿Se entiende? Lo de hace 3.000 años, Dios les hablaba como ellos hablaban y entendían las cosas. Después de 3.000 años, Dios me habla de forma muy diferente. Me habla para que yo entienda. Pero yo soy muy diferente de los que vivían hace 3.000 años. Entonces, es siempre Dios que habla. Pero para interpretar lo de hace 3.000 años, yo debo de leer lo que Dios dijo a los últimos de los 3.000 años. Lo que dijo anteayer. Entonces, si las cosas combinan, entonces puedo estar seguro que la palabra de Dios quiere decirme eso. Naturalmente, hay otros criterios. Ese es el primer criterio. La Biblia se interpreta en el conjunto. Usted también, cuando lee la Biblia, a mí me ha pasado muchas veces, que la Biblia se dice frases contrarias. O sea, en un lado dice que Dios castiga y manda al infierno, y en otro pasaje dice que Dios quiere que todos nos salvemos. Entonces, ¿qué? Son dos frases contradictorias. ¿Cómo hago para interpretarla? Es toda la Biblia. Vamos a leer, a ver lo último de la Biblia. Que luego aquí está todo lo de la tradición.
que lo último de la Biblia no es el último versículo del Apocalipsis, de la Biblia escrita, porque está la revelación también transmitida, la tradición con la T mayúscula, que es lo que el Espíritu Santo va revelando a lo largo de la historia. Entonces, para interpretar lo que dice un versículo escrito de la Biblia, de la revelación escrita, habrá que ver también lo que dice la enseñanza de la iglesia hoy, a partir también del magisterio, del dogma, el dogma de la Asunción de la Virgen, que dice cómo interpretar que la Virgen pasó de esta vida a la otra, después de su dormición, que se durmió. Entonces no murió, no, se durmió. Hoy tenemos el dogma 1950, dogma de la Asunción, que dice que la Virgen, la muerte de la Virgen fue muy serena. No hubo nada de lo dramático que tiene la muerte. Entonces, también esta última acción que la Iglesia, inspirada por Dios en el dogma, dice, explica un versículo que se escribió hace 2000 años. Bueno, es un ejemplo. Yo no me he detenido a escoger, a recordar ejemplo concreto, pero usted también ha encontrado tantas veces el ejemplo eso de Dios te manda al infierno, pero en otro pasaje dice que Él quiere que todos se salven. Y Cristo ha venido para que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Son frases que son contrarias. Entonces, la primera expresión de que manda al infierno habrá que interpretarla tomando en cuenta lo que se dice en lo último. Y a ver, esperar cómo vendrá más adelante. Bueno, pero esto ahorita no vamos detrás de eso, sino nos perdemos. Se interpreta a la luz de la persona de Cristo. Segundo principio importantísimo. Lo que se dice que Dios creó a Adán y Eva, habrá que interpretarlo a la luz de la persona de Cristo. San Pablo, por ejemplo, en Efesios, dice que Cristo fue el primero en ser creado por la mente de Dios. En Él, por Él y para Él, todo ha sido creado. Entonces, cuando leo la primera página del Génesis, yo tengo que interpretar esa página a la luz de la persona de Cristo, que es el primero en todo, dice Efesios y Colosenses. Entonces, si Cristo es el primero, Adán y Eva fueron creados a imagen de Cristo. Son ejemplos. Ahorita detengámonos sobre
lo esencial. Para interpretar, hay principios de interpretación que la Iglesia da. La Biblia se interpreta en el conjunto, se interpreta a la luz de la persona de Cristo y de su enseñanza. Se interpreta también a la luz de la ciencia correspondiente. O sea, la ciencia también viene de Dios, por lo tanto, ya la ciencia es una luz que nos ayuda a interpretar. De manera que cuando tenemos que interpretar el renglón de Josué que dice detente, oh sol, ¿cómo lo tenemos que interpretar? También a la luz de la ciencia que hoy conocemos. Él estaba diciendo lo que se miraba, lo que en ese tiempo se creía. Pero hoy la ciencia ya te dice que la interpretación real de todo esto no es la de Josué, sino en la que hoy podemos dar, porque la ciencia nos ha iluminado sobre este versículo de la Biblia. Finalmente, cuarto principio. Con el discernimiento definitivo del magisterio de la Iglesia. Esta es la gran riqueza que tiene la Iglesia Católica. Que no va las cosas así perdidas, que uno dice una cosa, el otro dice lo contrario. No. Está el magisterio de la Iglesia, y para eso siempre hace referencia a Mateo 16, del 16 al 19. Mateo 16, del 16 al 19, donde Jesús le dice a Pedro que él tiene todas las llaves para interpretar. Que normalmente no lo hace así a la loca. La Iglesia, con la sabiduría y con la ayuda del Espíritu Santo, ha ido resumiendo y haciendo ¿qué decir? Un reglamento de cuando el magisterio interviene de forma ordinaria, se dice, o de forma solemne. Cuando interpreta un dogma es de forma solemne. Allí pone toda su fuerza Mateo 16, del 16 al 19. Y la Iglesia dice, vamos a proclamar eso con esa fuerza. Con esa fuerza. Al número 4, nada de antropomorfismo. Famoso antropomorfismo. Ya nada de antropomorfismo. Dios es totalmente otro. O sea, muy diferente de nosotros. Nosotros somos una imagen. O sea, no completamente otra cosa diferentes. No, la imagen tiene mucho de la persona, pero no es la persona. ¿Verdad? Entonces, nosotros no podemos actuar y pensar de Dios como si fuera una persona como nosotros. No. Nosotros somos imagen de Él. No somos copia. ¿Verdad? Somos imagen. El ser humano es apenas una imagen de Él. Entonces ya no hay que interpretar con el antropomorfismo,
como se ha hecho hasta ahora y se sigue haciendo. Pero eso ya tiene que pasar, porque ya estamos claros que aquello nos desvía, nos hace creer que Dios actúa como nosotros. Y como nosotros nos ponemos bravos y nos vengamos, así creemos que Dios se pone bravo y se venga. No, nada de eso, nada de eso. Porque Dios tiene una cualidad que nosotros no tenemos. Dios es amor. Dios es solo amor. El ser humano no es solo amor. Es también muchos defectos, muchas intenciones malas. Sobre todo cuando se trata de comportamientos negativos de los seres humanos. Ciertamente no es Dios que actúa. Entonces, al momento de interpretar la Sagrada Escritura, nada de antropomorfismo. ¿Todavía? Número 5. Número 5. La, la. No, entonces nos quedamos aquí. El próximo miércoles partiremos del número 5